Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy son las medidas cautelares. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué piensan los estados de ellas? ¿Por qué estamos hablando de medidas cautelares hoy con el debate sobre el alcalde Gustavo Petro? Nuestro hashtag, numeral medidas cautelares. Bienvenidos. La comisión identificó también la continuidad en la discriminación estructural existente en varios estados, la cual impacta gravemente el goce de los derechos humanos de varias poblaciones. La comisión tomó nota de graves obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho a vivir libres de violencia. Esta posibilidad de interrelacionar la comisión con los estados, con la sociedad civil, que haya posibilidades de diálogo, de reflexión conjunta. A nuestro juicio, si logramos una interacción adecuada entre los estados, el sistema internacional y la sociedad civil, avanzaremos en materia de derechos humanos. Quiero desear un muy feliz año a todos nuestros televidentes, nuestros seguidores en el Twitter y por supuesto a nuestros invitados aquí en el set de Canal Capital. Federico Andreu, asesor de la Comisión Colombiana de Juristas y representante para Colombia de la Comisión Internacional de Juristas, Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, y Carlos Rodríguez, profesor, abogado, un gran conocedor del tema de derechos humanos y el abogado del alcalde Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, manden preguntas a nuestra cuenta @INTL e intentaremos responderlas todas aquí desde Canal Capital. Les propongo que para empezar a hablar de medidas cautelares veamos qué son y cómo se han usado. Una primera nota. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos pueden tomar medidas en situaciones de gravedad y urgencia, denominadas medidas cautelares en el caso de la Comisión y medidas provisionales en el caso de la Corte. El artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del sistema interamericano. Antes de que la Comisión tome una decisión sobre las medidas, esta pedirá al Estado involucrado información sobre el caso para evaluar las versiones de los hechos de ambas partes. Según el reglamento de la CIDH, a efectos de tomar una decisión, la Comisión tendrá en cuenta las siguientes causales. A. La gravedad de la situación. Significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del sistema interamericano. B. La urgencia de la situación. Se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar. C. El daño irreparable. La afectación sobre los derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. La
Las medidas cautelares pueden ser de naturaleza colectiva o individual, para la defensa de los derechos a la vida y la integridad personal, o una gama más amplia de derechos como la salud, la familia, el medio ambiente o las tradiciones de las comunidades indígenas, con el fin de prevenir un daño irreparable para una organización, grupo o comunidad. Estos son algunos de los casos más representativos en los que la CIDH ha otorgado medidas cautelares por violación a los derechos humanos. El pasado 28 de octubre de 2013, la CIDH solicitó al gobierno cubano adoptar medidas cautelares a favor del movimiento opositor Damas de Blanco, por considerar que estarían en peligro sus vidas e integridad personal. Además, solicitó al país caribeño informar sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los hechos y evitar su repetición. Las Damas de Blanco han denunciado ser objeto de amenazas, hostigamiento y actos de violencia por las manifestaciones pacíficas que realizan en denuncia de la situación de los disidentes políticos en la isla. El 23 de julio de 2013, la Comisión amplió el alcance de las medidas cautelares a favor de los detenidos por Estados Unidos en la base naval en Guantánamo, con el fin de exigir el cierre del centro de detención. Esto ante el incumplimiento del gobierno norteamericano de las medidas ya vigentes desde 2002 que pedían acabar con las detenciones indefinidas, los abusos y el maltrato, las requisas humillantes, el aislamiento y la alimentación forzada. El 1 de abril de 2011, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingu, en el estado de Pará, Brasil. La medida solicita al gobierno brasilero suspender de inmediato el proyecto de licencia y construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, hasta tanto se efectúen los procesos de consulta previa, por considerar que pone en peligro la vida, salud e integridad de las comunidades indígenas. Pero la solicitud ha sido ignorada por el grande suramericano. Quizás deberíamos empezar preguntándonos, Carlos, ¿qué equivalente tienen las medidas cautelares en el derecho interno? ¿Existe un equivalente? Bueno, yo no buscaría un equivalente en el derecho interno, pero sí lo buscaría en el propio derecho internacional. Lo cautelar es lo que se hace previamente a la iniciación de una causa propiamente tal. En el derecho interno, a veces, por ejemplo, se embarga un bien antes de iniciar un proceso para evitar que la persona que va a ser objeto del proceso pueda vender o deshacerse del bien. Es algo preventivo, es algo que trata de impedir que ocurra un hecho negativo para el proceso mismo. Pero también debe ser algo para impedir que ocurra un daño sobre los derechos, sobre las personas. Pero cuando se firma la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no se hablaba de medidas cautelares, ¿verdad? Inicialmente no. Entonces, ¿cómo se fue desarrollando esta práctica? Se fue desarrollando, digamos, todos los sistemas internacionales de protección de derechos humanos sufrió una inmensa evolución. Y esto se recogió básicamente en el reglamento de la Comisión Interamericana, muy inspirado en lo que estaba pasando en otros sistemas, ¿sí? Donde en Naciones Unidas el Comité de Derechos Humanos tiene medidas cautelares, tiene otro nombre, se llama medidas conservatorias, lo mismo tiene, o provisionales, tiene el sistema europeo, en esa época era la Comisión y la Corte de Derechos Humanos, Europea de Derechos Humanos, tienen medidas cautelares, y se incorporó esta noción, y este aspecto de esta figura que permite la protección de las personas en dos niveles. Uno, cuando la gente está frente a una situación grave, amenaza de riesgo irreparable y se requiere una acción urgente. Y en segundo lugar, que es tal vez la más importante y que es la que a veces menos se ha utilizado, es cuando
alguna persona acude al sistema interamericano para controvertir unos hechos, para proteger sus derechos, se puede pedir medidas cautelares para que el Estado deje de hacer o haga una cosa de tal modo que los derechos que él está reclamando en el proceso interamericano puedan ser salvados al final en el proceso de la Comisión Interamericana, ¿sí? Hablemos de un caso, por ejemplo, de destitución, ¿sí? Donde la persona considere que sus derechos son violados. Uno puede pedir una medida cautelar donde dice no se aplique la medida de destitución hasta que el órgano se pronuncie sobre el fondo y diga si esa medida de destitución, por ejemplo, es legítima o ilegítima bajo el derecho internacional y compromete o no la responsabilidad del Estado. Ya vamos a discutir específicamente por unos minutos el caso Petro, pero quería antes hablar del tema del cumplimiento. A usted, Andrés, que le llegan tantas medidas cautelares a su escritorio de la Comisión Interamericana para proteger la vida de colombianos, ¿el Estado las considera de obligatorio cumplimiento? Sí, yo quiero en eso destacar que el Estado colombiano, quizás como pocos estados en el hemisferio, acata fielmente las recomendaciones y las medidas cautelares o provisionales, y particularmente en el caso de la Comisión, las medidas cautelares para la protección de la vida. Yo quisiera hacer ahí solamente dos apreciaciones adicionales. Primero que todo, es importante destacar que en cierta forma la medida cautelar se da, o generalmente se da, y en el caso colombiano así ha sido, ante una falta de acción del Estado frente al posible o inminente daño irreparable a un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Es importante destacar, y en esto creo que el Estado colombiano puede y debe sacar pecho, con la creación de la Unidad Nacional de Protección y con la consolidación del programa de protección, se ha reducido de manera dramática, de manera muy importante, el número de medidas cautelares emitidas. Estamos hablando de, desde la creación de la Unidad Nacional de Protección, no se han ordenado más de 2 o 3 medidas cautelares que tengan que ver con el tema de protección. Anteriormente era un número mucho mayor. Igualmente se han venido levantando un número muy importante de medidas cautelares, cerca de 40 desde que fue creada la Unidad Nacional de Protección, y, porque valga decirlo, también pocos o quizás ningún país del hemisferio tiene un programa de protección de derecho de la vida como el que tiene Colombia. Algunos argumentarán que ningún otro país lo necesita. Eso no es del todo cierto. Vemos que casos como el de México y el de Honduras están en una situación de graves violaciones de los derechos humanos y no cuentan con un programa de protección tan robusto. Y ya para terminar y no excederme en el uso de la palabra, para complementar lo que mencionaba Carlos, nosotros recibimos, eso sí, un número bastante alto de medidas cautelares de jueces de la República. Cuando una persona considera que su solicitud de protección no ha sido debidamente tratada por la unidad y, por ejemplo, interponen un recurso de tutela, antes de fallar la tutela, y como eso toma un tiempo, en muchas ocasiones... O sea, ese es el equivalente interno. Y lo llaman medida cautelar. Y lo llaman medida... Sí, los jueces dicen, como medida cautelar, implementa un esquema de protección, asigna unos escoltas, un vehículo blindado. ¿Y cualquier juez se puede dirigir a usted y exigirle una medida cautelar? Eso es un tema complejo también. La jurisprudencia dice que como somos un órgano del nivel nacional, deben ser tribunales o jueces de circuito. Pero en la práctica hay sentencias de la Corte que ha dicho que cuando hay temas de vida o muerte en juego, como es el caso nuestro, no se pueden reparar en temas de jurisdicción ni de forma, y en la práctica jueces promiscuos, jueces municipales nos han ordenado por vía de medida cautelar implementar medidas de protección, y luego cuando posteriormente presentamos ya y explicamos el por qué se ha tomado una decisión, usualmente el juez ya permite el levantamiento de la medida cautelar cuando se agota el procedimiento. Ya nos detendremos más sobre el caso de lo que es la protección del derecho a la vida en Colombia, pero ahora quería concentrarme un poco en el tema del obligatorio cumplimiento. ¿Todos los estados consideran que las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana son de obligatorio cumplimiento? No, lamentablemente no, Laura, porque algo que señalaba Federico, las medidas cautelares solo aparecen en el reglamento de la Comisión. El reglamento lo dicta la propia Comisión, mientras que la Convención no habla de las medidas cautelares, aunque sí habla de las medidas provisionales de la Corte. Entonces muchos estados dicen, la propia Comisión se otorga unas facultades que van más allá de lo que la Convención le da. Eso no es cierto, porque la propia Convención, repito, sí le otorga a la Comisión la facultad de tomar medidas y recomendar medidas para proteger derechos. Y la propia Carta de la OEA así se lo señala.
De tal manera que en una función de protección, la medida cautelar encaja perfectamente en la función de la comisión. Y debo decir que en Colombia las medidas cautelares han salvado vidas. Quiero recordar, por ejemplo, el caso de Wilson Borja, que estaba bajo medidas cautelares y por eso tenía una protección especial. Logró salvar su vida precisamente porque tenía una protección especial, un carro blindado, escoltas que efectivamente lo protegieron. Por supuesto, hay muchas personas que han muerto, que han sido asesinadas a pesar de tener medidas de protección. Pero sí quisiera decir algo en relación con lo que decía Andrés. Yo respeto y apoyo y aprecio mucho el trabajo que hace la unidad de protección, pero es que la mejor prevención frente a un riesgo no es que a uno lo protejan de algo que no se sabe, sino que se investigue de dónde proviene el riesgo. Y la investigación de eso es lo que falla. En muchas medidas cautelares que yo he llevado no se investiga. Luego hay personas, perdóname, que llevan 20 años con medidas de protección. Claro, pero vénganle a una pregunta. Cuando Andrés recibe la medida cautelar dice proteger la vida de un ciudadano e investigar las amenazas. En algunos casos ¿Hasta sí. dónde va la medida cautelar? Claro que lo dice, pero y si no lo dijera tiene que ser así, porque tú tienes que decir, yo en algún momento, por ejemplo, fui amenazado y me dijeron escoltas, y dije, no, yo quiero saber de quién me tengo que proteger, yo quiero saber de qué es lo que yo me protejo, porque si me voy a proteger de algo y necesito escoltas, pues, pero yo quiero saber de quién, y todavía hace 20 años que ocurrió esto y todavía no han descubierto de quién se va a proteger uno. Ok, pero Carlos decía que había algunos estados que decían que la comisión en su reglamento había excedido las facultades otorgadas en la convención al otorgarse el derecho de dictar medidas cautelares. ¿Cuáles son esos estados? ¿Lo dicen así expresamente o simplemente no respetan las medidas cautelares? Bueno, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, no podría en este momento recordarme los estados individualmente, pero es muy frecuente que algunos estados recurran a dos argumentos. Este argumento que ha hecho Carlos es, eso no está en la convención, no nos sentimos obligados, es un argumento totalmente formalista. Y otro que dice, bueno, es que la convención siempre y la carta y todo siempre se habla de recomendaciones, y una recomendación es una recomendación, no es una orden. Sin embargo, toda la jurisdicción, y eso es un tema no solamente del sistema interamericano, exactamente lo vemos en el sistema de Naciones Unidas, con las medidas provisionales y los informes individuales del Comité de Derechos Humanos, que tienen la misma situación. Y el gran argumento que han producido la Comisión Interamericana, que ha producido la jurisprudencia internacional de derechos humanos es, si los estados se han puesto de acuerdo para establecer procedimientos de protección, tienen por tanto que cumplirlo, si no, ¿para qué hacen trastados? Pero por ejemplo, cuando le piden una consulta previa a Brasil antes de construir la represa y Brasil dice, no voy a respetar esta medida cautelar, el argumento es, no lo voy a respetar en este caso porque no estoy de acuerdo con el fondo, o es, no voy a respetar medidas cautelares, punto. No, en el caso de Brasil ha sido en este caso. Generalmente es muy raro encontrar estados que se nieguen de plano, de forma general, a respetar medidas cautelares. Sí ha sucedido en la región con países anglófonos del Caribe, con medidas cautelares ordenadas por la Comisión o medidas provisionales ordenadas por la Corte en caso de imposición de la pena de muerte, donde la Comisión o la Corte ha dicho, mire, ustedes no pueden imponer la pena de muerte a esta persona hasta tanto yo no decida sobre el fondo, porque si usted la ejecuta, ¿para qué voy a decidir sobre el fondo? Pierde toda efectividad la protección del sistema internacional. Entonces, la obligación de respetar y de cumplir una medida cautelar como una medida provisional de la Corte es inherente mismo al sistema, si no, no tendría sentido que hubiera un sistema de protección internacional. ¿Sí? Sería un verdadero saludo a la bandera. ¿Sí? Pero déjame agregar, Federico, hay países que sí lo han dicho. Cuba, por ejemplo, no cumple las medidas cautelares. Y Cuba es miembro de la OEA, aunque no quiera ser un miembro activo. Y segundo, Estados Unidos tampoco.
cumple y Ecuador, como durante el estaban... proceso de reforma, Ecuador no planteó justamente este argumento de que la Comisión no debería tener También lo planteó. Y yo quería hablar del proceso de reforma, porque es que quiero contar y contarles a los televidentes, al comienzo las medidas cautelares eran 6 líneas, que decían, en casos de gravedad y urgencia, la Comisión podrá de oficio o a petición de parte ordenar que se adopten medidas de protección para los derechos de las personas. Hoy en día es una página y media. Han transformado las medidas cautelares, que debería ser algo ágil, inmediato, sin mayores trámites, en casi un verdadero proceso, un caso paralelo que se lleva entre la Andrés, Comisión Interamericana. ¿así de largas? Sí, Rápido, que nos tenemos que ir a una pausa. La única que hemos recibido, que es el Comité Permanente de Derechos Humanos, desde que fue creada la unidad, es una medida bastante larga y explícita. Pero para volver a lo que decías anteriormente, yo creo que es importante en esta reforma a los mecanismos de las medidas cautelares, para efectos de rendición de cuentas, separar los temas claramente y decir cuándo una medida cautelar se otorga por temas de protección y de riesgo inminente a la vida y cuándo es un tema de lucha contra la impunidad. Y, por ejemplo, hemos planteado en las reuniones técnicas con la CIDH que se pueda levantar parcialmente una medida cautelar y decir, se levanta en cuanto respecto a la protección, pero se mantiene en cuanto al llamado al Estado a lograr la investigación efectiva. Nos vamos a una primera pausa. Cuando volvamos, hablamos de la posible medida cautelar para el alcalde Petro. Ya volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional en el set de Canal Capital hablando de las medidas cautelares. Miremos qué fue lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado colombiano en el caso de Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que le pidió, Carlos? Sí, la Comisión Interamericana le pidió al Estado colombiano que hiciera las observaciones generales que tuviera que hacer. Pero eso siempre pasa, o sea, siempre se pide información. Eso es lo normal. Eso es lo que debe hacerse. ¿Siempre se pedía? No. Siempre se pedía. No, pero antes no. En el régimen anterior no. Eso es resultado de la reforma. ¿Pero de cuándo para acá? Antes se hacía. Ah, yo puedo dar fe que de 2 años para acá. Pero ahora es obligatorio. Prácticamente es obligatorio, salvo... Y de hecho, la única medida cautelar que nos han clavado a la UNP desde que existe la UNP, que es la del CPDH, no hubo solicitud de información, que fue un hecho anómalo y rarísimo. Simplemente hubo la solicitud y pusieron la... ¿Y cuánto tiempo después? ¿Cuánto se demoraron? Yo creo que nada. No sé, no, pero no es anómalo, Andrés, porque cuando hay un hecho urgente e inminente, la Comisión puede tomarlo. Pero yo quiero decir esto. Se le pidió al gobierno colombiano, pero nosotros lo habíamos solicitado en octubre y apenas se le solicitó ahora en enero, información sobre las observaciones generales y sobre 3 puntos. El estado del proceso ante la Procuraduría, los recursos judiciales que tiene el alcalde o el ciudadano Gustavo Petro para defenderse, para proteger sus derechos, y tercero, la opinión del gobierno sobre la medida cautelar. Esos 3 puntos ya nos los habían, no la opinión del gobierno, ya nos los habían preguntado a nosotros, y en las reuniones que hemos tenido con la Secretaría y el grupo de abogados hemos explicado eso. En primer lugar, ¿por qué? No sé si quieres que diga por qué hemos pedido las medidas cautelares. Sí, exactamente. Expliquemos. Lo que me gustaría, antes de que expliquemos por qué, es cómo llegamos al escenario de Gustavo Petro. Cuando se inician las medidas cautelares, Federico, la Comisión las empieza a tomar para proteger el derecho a la vida. ¿Cómo se amplía el espectro de derechos para llegar a un escenario en el que Gustavo Petro está alegando que se le viola un derecho y necesita una medida cautelar? Es que hay 2 medidas cautelares, esa es la situación. Una son unas medidas cautelares que se pidieron hace muchos años, varios años, cuando Gustavo Petro era parlamentario, por una serie de amenazas de muerte, hechos intimidatorios, tentativas de lo que no sabemos. Contra él y su familia. Contra él y su familia, que no sabemos si fueron de tentativa de asesinato o tentativa de desaparición forzada, porque hasta que no sucede el hecho uno no puede distinguir. Y en ese marco se pidieron
medidas cautelares, digamos, de protección de la vida y la integridad personal, ¿sí? Eso es una de las dos modalidades. Y se concedieron. ¿Y siguen vigentes, Andrés? Esas para Gustavo Petro. Pero quiero decir que en esa época también el DAS le hizo un seguimiento especial, porque hicimos una audiencia en Washington donde pudimos mostrarle a la Comisión Interamericana la orden que había dado la señora que está exiliada en Panamá, equivocadamente exiliada en Panamá, diciendo que siguieran al senador Petro. Este segundo caso de solicitud de medida cautelar es distinto, obedece a la otra figura. O sea, que uno demanda al Estado, hace lo que llama presentar una petición donde dice, mire, el Estado ha violado los derechos X y Y de tal persona, ¿sí? Y se pide una medida cautelar que el Estado haga o no haga tal cosa, porque si la haría, cuando llegara la Comisión Interamericana a fallar, no tendría sentido. En este caso se pide es que no se aplique la institución hasta tanto no se falle. Pero aquí hay una pregunta que aparece en esta cuenta de Twitter, Carlos, y solo usted la puede contestar. Y es, básicamente, ¿cuál es el derecho que se le está violando a Gustavo Petro que lleva a la solicitud de medidas? Sí, en realidad le hemos pedido por 3 circunstancias. En primer lugar, porque un funcionario administrativo, que es el Procurador General de la Nación, ha afectado los derechos políticos de Gustavo Petro al destituirlo y al inhabilitarlo por 15 años, siendo que la propia convención dice que esos derechos solo se pueden afectar por decisión de un juez penal, obviamente en una causa penal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque en Colombia no existe un recurso judicial que permita al alcalde protegerse de manera inmediata de ese ataque al Estado de Derecho y de sus derechos por parte del procurador. La Corte Constitucional colombiana ha dicho en muchas sentencias que la tutela no procede frente a decisiones de sanción disciplinaria del procurador, que hay que ir directamente a lo contencioso administrativo. Y lo que exige la Convención y la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 8º es que exista un recurso sencillo, rápido y efectivo. Y lo contencioso administrativo no es sencillo, es complejo, requiere un abogado especializado, no es rápido y puede no resultar efectivo por el tiempo que tarda, 5 o 7 años. Es algo judicial, pero no es efectivo. Y en tercer lugar, porque el alcalde Petro, no solamente él se va a ver visto afectado por el cesamiento de derechos, sino sus electores. La Convención Americana dice que todas las personas tenemos derecho a participar directamente en la dirección de los asuntos públicos o indirectamente a través de un representante que elijamos. Al destituir al alcalde Petro e inhabilitarlo, se cercena también ese derecho. Entonces, la medida cautelar se ha pedido en favor del alcalde Petro y en favor de los electores, y hemos aportado, creo que por primera vez en el sistema interamericano, una carta con más de 75.000 firmas pidiendo la medida cautelar. Aquí Carlos Hernández le pregunta si la medida cautelar se convierte en un último recurso. ¿En un qué? En un último recurso para Gustavo Petro. Pero todo indica que es como un primer recurso. Exacto. O políticamente es el último recurso. No, es un primer paso para evitar que se le haga un daño irreparable. ¿Por qué sería irreparable el daño? Porque si se ejecuta la sanción del procurador, Gustavo Petro no podría completar su periodo de alcalde. Luego podrá ser restituido en sus derechos, pero no podrá completar nunca su periodo de alcalde, y eso es irreparable. Pero en términos de derechos, ¿dónde hay la violación de derecho? ¿En la destitución o en la inhabilidad? Hay varias, como señalaba Carlos, hay varias violaciones. Yo creo que hay un tema que es fundamental. Cuando uno mira bien la decisión de destitución, claro, mantiene las formas legales del ordenamiento nacional, ¿no? Pero uno puede ver un sesgado intención de persecución por motivos políticos, ¿no? Uno puede ver que de pronto
lo que se llaman simples irregularidades administrativas se convierten mágicamente en graves faltas disciplinarias. Uno ve, por ejemplo, que se invocan hechos no probados, como se dice, se puso en peligro la salud de los habitantes de Bogotá. Eso no está probado, eso es una intuición, eso es una hipótesis, pero en derecho, y más cuando se trata de declarar responsabilidad disciplinaria a alguien, hay que probarlo. Y hay mucha jurisprudencia, y una muy interesante de la Comisión Interamericana en este caso, que es el caso del general Gallardo contra México, que fue un general que trató de crear una defensoría del pueblo para las tropas militares. El alto mando se opuso y entonces le inventaron 14 procesos penales y disciplinarios. Y la comisión dijo, ustedes pudieron haber, incluso en su caso, garantizado el debido proceso, etcétera, pero es obvio, o la normatividad procesal nacional, pero es obvio que fue instrumentado con un propósito ilegítimo, que fue violarle su derecho de expresión. Y condenó. Aquí estamos en un caso que guarda muchos paralelismos, y eso es muy interesante. Pero se le viola, además de lo que ha dicho Carlos, se le viola el derecho a permanecer en la función pública. La Corte Interamericana, como la Comisión Interamericana, como el Comité de Derechos Humanos, como la Corte Europea, porque tienen artículos muy parecidos en este derecho, dicen que el derecho no solamente es acceder a la función pública, sino a permanecer en ella sin discriminación prohibida. Y es obviamente que las persecuciones por razones ideológicas y políticas son prohibidas. Eso es otro de los temas a debatir. La parte de la inhabilidad, la sanción de inhabilidad es uno de los temas, pero no es el único tema. Yo creo que el tema central es el abuso de formas legales para propósitos ilegítimos con los derechos humanos y las obligaciones del Estado colombiano bajo la Convención. Yo quiero hacer dos adiciones. También se viola, en el caso del alcalde, el debido proceso. En la Procuraduría no se aplica el debido proceso. Y eso quiero que todo el mundo lo tenga claro. La misma sala disciplinaria investiga, formula cargos y condena. Y para que haya garantías en un proceso sancionatorio, el que investiga no puede ser el que tome la decisión de condenar. Eso tiene que estar separado. Que la segunda instancia, o bueno, entre comillas, repose en la misma autoridad. En la misma autoridad, o en todo caso en el procurador, que es una persona que ya manifestó públicamente su acuerdo con la sanción que impuso la sala disciplinaria. Pero adicionalmente, si quien va a fallar es la viceprocuradora, la viceprocuradora es una persona de libre nombramiento y remoción del procurador. No está protegida por una carrera administrativa. De tal manera que si el procurador encuentra que lo que está haciendo la viceprocuradora va en contra de lo que él piensa, la puede destituir. Ok, pero ¿qué debería decir o qué esperan ustedes que diga esta medida cautelar si se emite? Muy sencillo. Lo único que pedimos es que se suspenda la ejecución de la decisión del procurador de destituir e inhabilitar al alcalde Petro hasta tanto la comisión y eventualmente la Corte fallen en definitiva. Si Colombia, la legislación colombiana... Pero esos son años, porque... Expliquemos a los televidentes que primero tiene que haber una decisión de la comisión, sí, y después la comisión lleva el caso, sí, ante la Corte. ¿Cuánto tiempo estamos pensando? Estamos pensando en unos 5 años. En unos 5 años. Claro, porque es permitir, o sea, sería una medida cautelar que básicamente lo que haría es garantizar que Petro termina su alcaldía. No solamente eso, es que fíjense, y les digo a los televidentes lo siguiente, en la Convención Americana existen 2 clases de derechos. Unos derechos que se pueden suspender en casos de emergencia, cuando el Estado se ve amenazado en su existencia o en su régimen constitucional, puede suspender el derecho de reunión, puede suspender el derecho de circulación. Pero hay derechos que no puede suspender, por ejemplo, el derecho a la vida, los recursos judiciales efectivos y tampoco los derechos políticos. Los derechos políticos son del núcleo duro. Y es ostensible que el procurador, no siendo una autoridad judicial, está violando el artículo 23. Pero fíjense que nuestro televidente Carlos Hernández tiene razón cuando pregunta si es un último recurso, porque en realidad el efecto práctico
es que de acatarse la medida cautelar de la Comisión Interamericana, garantizaría definitivamente que Gustavo Petro termina la alcaldía. Claro, pero también queremos proteger que Gustavo Petro tenga derechos políticos para que pueda desarrollar una vida política que él ha desarrollado durante muchos años. Y entonces no solamente estamos tratando de defender el periodo del alcalde, sino la vida política de alguien que se ha dedicado a la política desde hace más de 20 años. Bueno, aquí Camilo Sánchez dice que el caso Petro se parece al de Castañeda Guzmán en la Corte Interamericana. No le fue nada bien a Castañeda con sus medidas provisionales, que son, digamos, el equivalente en la Corte Interamericana. Camilo Sánchez ha sido invitado a nuestro programa y es un conocido abogado de justicia. ¿De qué caso está hablando? Sí. Federico, Carlos. Sí, mira. Por supuesto agradezco la pregunta de Camilo. Sí, se parece, pero no es lo mismo. En el caso de Castañeda Guzmán, que es un reputado profesor de la Universidad de Columbia y que fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de México. Jorge, está hablando del caso de Jorge Castañeda. Guzmán, sí. Que fue el primer ministro de Relaciones Exteriores en el primer gobierno después del PRI, en el primer gobierno del Partido Nacional. Él intentó aspirar a la presidencia de la República y se presentó a inscribirse como candidato presidencial y le dijeron, usted no se puede inscribir, lo tiene que inscribir un partido político. Entonces él dijo, voy a interponer un recurso de amparo constitucional que es el equivalente a la tutela. Cuando fue a interponer ese recurso le dijeron, no hay recurso de amparo para asuntos electorales. Y entonces pidió medidas cautelares, la comisión se las concedió. Pero en el caso de México, México no podía cumplir la medida cautelar porque no tenía que modificar su constitución. La comisión llevó eso a medidas provisionales y la Corte Interamericana le dijo con toda la razón a la comisión que no le llevara medidas provisionales, sino que le llevara el caso. Y quiero contarle a ustedes y a los televidentes que la Corte falló y señaló que debía establecerse un recurso rápido, sencillo y efectivo para el caso de asuntos electorales porque eran derechos fundamentales. Y dos, que el sistema electoral mexicano era compatible con la convención porque no obligaban a la persona a militar en el partido, pero hacía que el sujeto que lo inscribiera fuera el partido. Y el año pasado, en el 2013, la Corte Interamericana dictó una resolución declarando que México había cumplido totalmente la sentencia, incluyendo una reforma constitucional. Y estamos hablando de uno de los países más importantes del continente. Una pequeña precisión sobre la pregunta o la afirmación de si no es la última, el último chance, la última posibilidad de las cautelares. No. No, es una medida, como decía Carlos, interina durante el proceso. El proceso puede terminar o en una decisión, se llaman informes de fondo de la comisión, no necesariamente tiene que ir a la Corte, no necesariamente. Pero la comisión puede decir, mire, no hubo violación, puede destituirse. Y esa destitución tendría también efectos retroactivos. Pero la comisión, ¿cuánto se demora una petición en el sistema interamericano, en la comisión? Pues mire, eso es como decía Dostoyevsky, según la distancia y según el cliente. No. Pues es aquí, obvio que en muchos casos... Aprovecho para hacer una pregunta. No, pero, José Orlando Ardila aquí pregunta ideológicamente cómo está compuesta la comisión y yo agregaría, ¿y eso importa? ¿Importaría en el tiempo y cómo lo miran al caso? No, yo creo que eso no importa. Yo creo que la comisión le va a dar un trámite de urgencia, de hecho le da un trámite de urgencia. Muchas veces cuando uno pide... Un trámite de urgencia nos pone en cuántos meses, podría resolver, si la comisión asume seriamente su papel de garante, sí, podría resolver eso en menos de un mes. La medida cautelar. La medida cautelar. Y en 1 año o 2 años, si decide hacer el trámite abreviado, ¿sí? Si decide realmente que esto amerita una movilización rápida, podría hacerlo en 2 años o 4 años. Es que el reglamento permite una excepción. Pero imagínense que en 4 años la comisión, supongamos un escenario hipotético, nunca sabe, que la comisión diga, mire, aquí no pasó nada, aquí fue legal bajo
el sistema interamericano, esta institución. Esta institución tiene que aplicarse y eso tiene no va a efectos pasar. retroactivos. Bueno, ¿No es nos cierto? vamos a una segunda pausa. Cuando volvamos, hablamos de medidas cautelares en Colombia en general. Ya volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de medidas cautelares en el sistema interamericano. Veamos ahora una pequeña nota sobre medidas cautelares en Colombia. Colombia es el país de las Américas con el mayor número de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el segundo estado después de México en términos de peticiones, con 386 recibidas por la Comisión durante el 2012. En su informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantuvo a Colombia entre los países del continente donde ocurren las peores violaciones a los derechos humanos. La CIDH ha asegurado que persisten situaciones estructurales o circunstanciales que por varias razones tienen un efecto grave sobre el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, en diciembre del 2012, tras Colombia haber aceptado una visita in situ por parte del presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, Colombia salió temporalmente de la lista negra del informe anual de la Comisión. Lo cierto es que a Colombia le han preocupado 4 aspectos. Primero, que la CIDH otorgue medidas cautelares sin antes preguntar al Estado sobre el caso. Segundo, que se prolonguen en el tiempo para quienes no las necesitan. Tercero, que no haya claridad cuando se otorgan medidas a una organización o colectivo, hasta donde se extienden, y qué se hace si alguien deja ese colectivo u organización. Y cuarto, ¿qué se entiende como la protección apropiada? Bueno, este caso, el caso de Petro en términos de medidas cautelares es un caso relativamente excepcional. Los casos colombianos son más que nada casos que le conciernen a usted, Andrés. Sí. Esos 4 planteamientos que hace Colombia, ¿cómo se han venido resolviendo? Pues yo destacaría varias cosas. Primero, de las 89 medidas cautelares vigentes, efectivamente 68 son atendidas por la Unidad Nacional de Protección. O sea, tienen que ver con posibles daños irreparables al derecho a la vida. Ha habido un levantamiento importante, como mencioné anteriormente, de un importante número de medidas. No estoy afirmando con esto que sea debido a la creación de la unidad específicamente o necesariamente. También tiene que ver con un cambio de metodología y de la manera de atender estas solicitudes por parte de la Comisión. Nosotros estamos satisfechos en ese sentido. Creo que se está haciendo un examen bastante más riguroso y juicioso, y sobre todo en la revisión de medidas cautelares muy antiguas, de algunos casos más de 10, 12 o 13 años, donde el concepto de riesgo inminente pues hay que replantearlo. Si estamos hablando, la realidad en Colombia hoy es radicalmente distinta a lo que era hace 12 o 13 años. En algunos casos puede que el riesgo se mantenga, pero en muchos otros casos estamos convencidos de que el riesgo no se mantiene, o por lo menos ha sido mitigado de manera importante por acciones del Estado. Y efectivamente nos preocupa que se otorguen medidas cautelares sin antes permitir al Estado dar una información o atender los requerimientos que hace la CIDH. Y como ya lo mencionó también el programa, estas medidas que tienen más de 10 o 12 años de permanencia. Este movimiento que hay o parece haber adentro de la Comisión para revisar medidas cautelares, que sale un poquito del debate sobre la reforma, ¿verdad? ¿Es algo que satisface al movimiento de derechos humanos en Colombia? No, yo creo que no. ¿Por qué? Creo que, digamos, ha habido una desviación en cierta forma de la Comisión Interamericana bajo la presión de los estados de la reforma. Hay que acordarse, esa reforma se dio en medio que un estado está amenazando retirarse, otro también, ¿no? Nuestros vecinos, Ecuador, Venezuela, Bolivia. Se retiró. Sí, pero eso duró más de un año, el proceso de reforma. Y esos son ciclos que suceden cada tanto. Hace 10 años fue Perú que amenazó eso, hace 20 años fue Jamaica, Trinidad y Tobago, que amenazaron, y siempre hubo reformas negativas. El tema es mucho más complejo,
de las medidas, y lo digo porque a mí me toca lidiar con medidas cautelares desde el punto de vista de los litigantes, los representantes de las víctimas. Y estamos en una situación de muchas situaciones muy diferentes. Claro, uno puede decir, bueno, medidas cautelares de un individuo, por ejemplo, entonces, de pronto un esquema de protección blindada, todo esto, digamos, la especialidad de la unidad. ¿Y qué hace uno con las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, que son víctimas? ¿Qué hace uno con el caso de del pueblo indígenas? ¿Qué pasa, Andrés, con las medidas cautelares colectivas? Importante, eso es importante. ¿Cómo se resuelve? Por eso, le voy a dar un caso, el caso del pueblo en Verá Catillo del Sinú. Es una comunidad que está en medio de un conflicto donde hay una petición de medidas cautelares, las cautelares por la vida, y eso no es un problema de escoltas. De acuerdo. No es un problema de blindajes. Es un problema que viene desde el alto, tiene que venir desde directivas desde el alto mando militar, desde Presidencia de la República. Tiene que ver con actividades y acciones de la Defensoría del Pueblo en el terreno, ¿sí? Y entonces el problema es que se ha venido viendo solamente un aspecto de la medida cautelar, que es la protección física individual. Y está el otro tema, que es el tema de la protección, digamos, del riesgo, de la eliminación del riesgo. Muchas medidas, y la unidad hace un gran trabajo de esto, de aportar el servicio, la prestación de los servicios de escoltas, etcétera, etcétera, pero el riesgo no se elimina, y por eso es que persiste el riesgo por muchos años. ¿Sí? Entonces la duración es muy relativa. Antes de que Andrés le conteste, quiero leer dos trinos. Uno es de Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, que dice: 11 medidas cautelares a favor de periodistas en Colombia, algunas son colectivas, en total 26 periodistas beneficiarios. Y otro de Marenco Boycud, que dice básicamente una pregunta para usted, que le pregunta si Colombia ha desacatado alguna. Andrés, tiene la palabra. Quería hacer varias precisiones, responder las inquietudes de los que nos escriben y también lo que mencionaba Federico. La labor de la unidad de protección en cuanto a los carros blindados, los escoltas, es como la más conocida. Menos conocida, pero igual o inclusive más importante, es la protección con enfoque diferencial y protección colectiva que hacemos. Nosotros, yo puedo dar algunos ejemplos, no quiero fatigarlos con demasiados ejemplos, pero protegemos comunidades indígenas con enfoque diferencial. Tenemos un modelo que ha sido reconocido por Naciones Unidas como absolutamente novedoso y único en el mundo, que es el fortalecimiento de la Guardia Indígena del pueblo Nasa en el Cauca. La unidad está destinando unos recursos muy significativos. Ya cubrimos 4 resguardos que tienen medidas cautelares colectivas del pueblo Nasa, pero hemos hecho un convenio con ASIN para cubrir la totalidad de los resguardos del norte del Cauca. Más de 150.000 habitantes del pueblo Nasa van a quedar cubiertos con protección colectiva, dada no con carros blindados ni con escoltas, sino con la propia Guardia Indígena, que es una cosmogonía y una forma de entender la protección completamente distinta, respetando los usos, costumbres ancestrales de este pueblo Nasa. También tenemos trabajo similar con el pueblo Aguá, en Nariño, y con muchos otros pueblos indígenas. En los casos de las comunidades de Curvaró y Guamiandó, que tenían medidas provisionales de la Corte que ya fueron levantadas, hemos dado protección también con enfoque muy distinto. Hemos otorgado lanchas y pangas para que se transporten de manera segura y colectiva a las comunidades, redes de comunicaciones. En zonas donde no entran el servicio celular hemos instalado antenas con presupuesto de la unidad y del programa de protección del Ministerio del Interior para dar estos medios de comunicación, porque lo que más pone en riesgo a estas comunidades, el riesgo colectivo, es la falta de movilidad y la falta de comunicación. Un pueblo aislado, inmóvil e incomunicado es mucho más vulnerable. Por supuesto, Federico tiene razón. Hay causas de riesgo asociadas al conflicto armado en Colombia que sigue, y por eso el gobierno está buscando alcanzar la paz en Colombia. Pero una medida cautelar no va a solucionar el tema del conflicto armado. Para ambos. O sea, para los tres, perdón. ¿Cómo se evalúa? Una vez se otorga la medida cautelar, ¿hay después una evaluación, digamos, temporal, periódica de la comisión para ver si el Estado está respondiendo? Sí, claro que la hay, pero claro. Yo quiero decir algo de lo anterior. Miren, está muy bien esta actividad de la Agencia Nacional de Protección, pero el problema es cómo van a levantar medidas sin haber descubierto el riesgo. Y es que el Estado lo puede hacer. En el caso de los hijos del hijo del presidente Uribe, que fue amenazado en Facebook, que matemos a Tomás Uribe o algo así, no ahorraron recursos. Fueron hasta Estados Unidos, el FBI, los dueños de Facebook, etcétera, para saber de dónde provenía el riesgo. Encontraron a la persona.
En materia de defensores y defensoras de derechos humanos, hemos sufrido muchísimas amenazas a través de computadores, etcétera. Hemos dado las direcciones IP de donde provienen y todavía, que yo sepa, y ojalá alguien en el hashtag me corrija, no ha habido un solo resultado en esa materia, ni uno solo. Es decir, claro, los riesgos persisten. La unidad hace una gran labor, pero hay una protesta de los indígenas, infiltrada por la FARC. ¿Eso qué significa? Incrementar el riesgo. Eso significa descalificar a la Guardia Indígena, eso significa descalificar la lucha del pueblo indígena. Es decir, a veces el Estado es como las dos caras de Jano, una cara que hace cosas y otra cara que no deja hacerlas. Bueno, y yo quería retomar también el tema de la protección colectiva, que no es solamente en caso indígena. Por ejemplo, hay medidas cautelares que sí nos preocupan, no que exista la medida, sino la aplicabilidad de la misma. Un caso emblemático es el caso de la Unión Sindical Obrera. La USO, que es un sindicato quizás el más importante en Colombia, de los más antiguos. ¿Cuántos miembros? Es que ese es el problema. Cuando se aplicó la medida cautelar, era un mundo muy distinto. Era un mundo en el que Ecopetrol era prácticamente la única empresa importante de operación petrolera en Colombia. Hoy en día hay muchas, y hoy en día Ecopetrol subcontrata la gran mayoría de sus operaciones, y se ha determinado que la USO es un sindicato de industria donde cualquier trabajador de la industria petrolera de un subcontratista de Ecopetrol se puede afiliar. Entonces pasaron a tener, no sé el número exacto, pero son miles y miles de trabajadores de la industria petrolera afiliados a la USO. ¿Hasta dónde llega la aplicabilidad de esto? Lo otro importante destacar es que la Comisión Interamericana es muy respetuosa de los mecanismos internos y de la determinación de las medidas de protección que se deben otorgar. Nunca una medida cautelar dice, póngale un carro blindado nivel 3 a fulano de tal con 5 escoltas. Dice, garantice la vida de esta persona. Y el Estado colombiano es autónomo para determinar cómo se debe, a través de qué medios concretos se debe garantizar la vida de la persona. Debe ser concertada, ¿no? Con el correcto. Pero déjeme contar una anécdota que tiene que ver con la USO. Yo una vez estaba en una asamblea de la USO y estaba el embajador belga. Y yo le pregunté qué hacía el embajador belga en una asamblea sindical. Entonces él me dijo, es que nuestro principal sindicato apoya a la USO y mi gobierno me ha pedido que venga aquí a dar un saludo. Y comiendo con el embajador belga me dijo, yo estoy impresionado con Colombia. Me llevaron al programa de protección, no existía la agencia. Y me dijeron todo lo que se habían gastado en carros, chalecos, medidas. Y entonces yo les dije, mi país no tendría recursos para atender ese programa de protección. Nos hemos ido por una cosa un poco más barata, y es que le damos reconocimiento social a los sindicatos. Y los sindicatos son sujetos sociales, apreciados. ¿Aquí aprecian a los sindicatos? ¿Reconocen a los sindicatos? Todo lo contrario, los denigran, no los tienen en cuenta, etcétera. Eso cambió radicalmente. Eso sería mucho más barato, Andrés. En este gobierno ha habido un esfuerzo, y se puede demostrar con hechos, del presidente de la República, de la unidad de víctimas, del ministro del Interior, del ministro de Trabajo, diciendo, haciendo un reconocimiento. Interrumpirlos porque nos quedamos sin tiempo. No puedo despedir este programa sin hacerle una pregunta a Carlos, que me debe contestar con un sí o un no por falta de tiempo, que le hacen aquí los televidentes, y es básicamente si para ejecutarse la decisión de Procuraduría es obligatorio esperar que se decida en la Comisión Interamericana la petición presentada por usted. No, no es obligatorio esperar. El procurador la puede ejecutar, el presidente la puede ejecutar sin que se decida en la comisión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a todos nuestros seguidores. Nosotros nos vamos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche. Nos reencontramos el próximo jueves en Canal Capital y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.